Buenas noches con todos ustedes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Para ello voy a ver, lanzar una encuestita rapidita nada más. A ver, contesten, estimados estudiantes, cómo nos sentimos el día de hoy. A ver, estamos observando la encuesta. Disculpe, docente, ¿por dónde lo pasó? Porque no lo veo. Está en el chat. Bien, sí, definitivamente estas horas ya estamos un poquito con las baterías un poquito baja, pero sin embargo veo que la mayoría de ustedes estamos con buen ánimo para empezar la clase del día de hoy. Lo voy a hacer de manera bastante práctica, puntual, para que podamos nosotros un poco conocer de manera más eh, fáctica, más objetiva, lo que implica el desarrollo de los temas del día de hoy. ¿Correcto? Bien, entonces, para ello voy a mostrarles yo poquito lo que significa el desarrollo del curso. No se olviden que la, el contenido del tema del curso de Economía 2 está muy detallado en las actividades que tiene que realizar cada uno de los estudiantes, ¿correcto? Estoy mostrando en este momento cada una de las actividades o la guía de aprendizaje que tenemos nosotros en el aula virtual para poder conocer cada uno de los temas, ¿no? Es decir, en esta parte que estamos viendo desde la semana pasada, el resultado del aprendizaje de esta primera unidad es explicar y conocer las mediciones del PBI. Eh, Vamos a identificar temas como la contabilidad nacional, la diferencia entre la micro y la macro, los enfoques macroeconómicos, los objetivos macroeconómicos, el PBI real, el PBI nominal, que es el deflactor del PBI, el índice de precios. Es decir, vamos a desarrollar un conjunto de temas que, repito, está en lo que se conoce como la guía de aprendizaje para el estudiante, que lo tienen en la parte inicial del el aula virtual para que ustedes puedan bajarlo y poder revisarlo de manera bastante permanente, ¿no? Incluso tienen ahí videos referente a cada uno de los temas, las cuales ustedes pueden hacer uso para fortalecer algunos conceptos, o ampliar algunos marcos teóricos con respecto a cada uno de los temas. ¿Correcto? Entonces eso quería yo un poquito hacerles recordar para que tengan presente la guía del estudiante, que es un instrumento académico muy importante. ¿Correcto? Bien, entonces la clase del día de hoy, estimados estudiantes, va a centrarse principalmente en lo que es el PBI, el índice de precio al consumidor y lo que se conoce como el crecimiento económico, ¿no? Si ustedes observan, vamos a tocar tres elementos o indicadores muy importantes de la economía. ¿Correcto? El PBI de una otra manera ya lo hemos visto la semana pasada, que es el PBI, y hemos visto los dos tipos de PBI, ¿no? El nominal y el PBI real. Y a la vez hemos visto cómo a través de la producción, es decir, por el lado de la producción, también se puede conocer qué cosa, se puede conocer la evolución de los precios del conjunto de la economía, pero repito, por el lado del productor. Es decir, no necesito todavía conocer los precios del azúcar, del arroz, de la leche, es decir, los precios de primera necesidad por parte del consumidor para conocer el nivel o la evolución de los precios del conjunto de la economía. Lo puedo hacer también porque sector por el sector de la producción. ¿Y eso me representa qué cosa? No se olviden, eso me representa o es el índice por el lado del
de la producción que se conoce como el deflactor del PBI. Ya hemos visto cómo se halla el deflactor del PBI periodo tras periodo, ¿correcto? Eso ya revisen el videíto. Sin embargo, vamos a de repente hacerles recordar el día de hoy con algún ejercicio que podríamos ver más adelante. Bien, entonces el propósito de la clase del día de hoy, justamente, a ver un momentito, voy a compartir la diapositiva, eh, que lo tenemos por acá. Ahí está, ahí estamos viendo. Entonces, el tema, como les decía, es el PBI, el índice de precio del consumidor, conocido también como el IPC, y el crecimiento económico a largo plazo. ¿Correcto? Entonces, el propósito que vamos a ver el día de hoy en esta clase va a ser conocer el PBI y cómo se calcula el PBI a través de sus tres métodos. ¿Correcto? Eso es muy relevante e importante conocerlo, ¿no? Vamos a ver qué es el IPC o el índice de precios y cómo esta se usa para calcular la tasa de inflación. Vamos a conocer lo relacionado al crecimiento económico, una palabrita muy escuchada en estas épocas electorales. Hemos escuchado por ahí a los candidatos hablar de crecimiento económico y también de desarrollo económico, qué relación tienen ambas, qué significa crecimiento económico, qué significa desarrollo económico, que es muy importante conocer por parte de cada uno de nosotros, ¿no? Para tener una idea y un enfoque mucho más objetivo con respecto a este tipo de conceptos, ¿no? ¿Qué papel juega la productividad en el crecimiento económico? ¿Y qué factores principalmente explican las tasas de crecimiento a largo plazo en los diferentes países? Porque unos países eh, crecen más rápido que otros, ¿no? Porque unos países han crecido en el tiempo de manera mucho más notable con respecto a otros países que se han quedado en una situación de retraso, sobre todo económico, ¿no? Entonces, estos análisis de, que se hace por parte de los macroeconomistas a los distintos países se hace a través del análisis de los distintos indicadores que se van conociendo paulatinamente en el tiempo. Por ejemplo, el PBI es un indicador que me mide el nivel de bienestar que tiene un país con respecto a otro. Pero también el PBI per cápita, que es el PBI por habitante, me permite conocer el nivel de productividad, el nivel de renta y el nivel de vida también que tiene un individuo, una familia en un determinado país. Vamos a ver que los PBIs per cápita, es decir, los PBIs por habitantes, difieren en los distintos países. Y ni siquiera la diferencia es pequeña, vamos a ver que la diferencia es bastante notable de unos países con respecto a otros. La pregunta es, ¿y del Perú su PBI per cápita en qué nivel se encontrará? ¿Tiene un PBI per cápita elevado? ¿Tiene un PBI per cápita promedio o tiene un PBI per cápita muy bajo? Vamos a eh, explicar y conocer y qué tendencia tiene este PBI per cápita en nuestra economía en los últimos 25 o 30 años principalmente, ¿no? Entonces, este es el propósito de la clase del día de hoy que vamos a desarrollar. Para ello, quiero inicialmente mostrarles la definición del PBI, ¿no? Que es muy importante conocer. Para ello voy a eh, compartirles un videíto bastante corto con respecto al PBI en una economía y vamos a ver
en este videito no solo el concepto de PBI, vamos a ver el concepto de PBI per cápita, vamos a ver el concepto de crecimiento económico, es decir, la confluencia de un conjunto de definiciones, de un conjunto de conceptos que nos van a llevar a conocer de manera más precisa qué involucra cada uno de estos indicadores en las distintas economías en el mundo. ¿Correcto? Entonces voy a dejar de presentar esta diapositiva, a ver un momentito, para compartirles un videito bastante corto. A ver, un momentito. Vamos a, aquí está. Docente, disculpe, no se escucha. Sí, no se escucha, profesor. Ah, no, no está el audio, ¿no? A ver, un momentito, vamos a... Ahora sí, Ahora sí, vamos. vamos a... No, tampoco, profesor, no se Ah, escucha. ¿No se escucha? A ver, un No, momentito. escucha, profesor. Creo que cuando pasa eso lo abren desde otra pestaña, docente. a ver, un momento. No se escucha nada, docente. Ya, un momentito, un momentito. Lo que Lo que pasa es pasa que es que no estamos compartiéndolo, creo. Creo que tendría que compartir solamente la pestaña, porque si comparte toda la pantalla, ahí es donde no funciona el audio. vamos, un Un momento. momentito.
Docente, no se escucha nada. Docente, no está compartiendo el audio de la pestaña. Debe haber un check para marcar. Bien, el video, Videíto, como como le le decía, decía, está en la en la guía guía del del estudiante, estudiante, pero pero parece parece que ha que ha pasado pasado el el subtítulo. subtítulo. No No sé qué sé qué está está pasando pasando acá acá con la... con con el audio. Sin embargo, ustedes, repito, pueden revisarlo en la guía del estudiante, el videíto. Era una especie de reforzar el concepto del Producto Bruto Interno, para lo cual, como están observando ustedes, no es otra cosa que la cantidad de bienes y servicios producidos en el conjunto de la economía durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? Que regularmente es de un año, ¿correcto? Entonces,
La semana pasada vimos esta definición y calculamos el PBI, si ustedes recuerdan, calculamos el PBI nominal, calculamos el PBI real, ¿correcto? Y de una otra manera, a ver, quiero compartir esta pizarrita con cada uno de ustedes. A ver, un momentito. Ahí está la pizarrita. Estos cálculos ya nosotros sabemos cómo se originó cada uno de ellos, ¿correcto? Las cuales nos va a permitir Docente, de buenas una noches. otra No manera. se ve la pantalla. ¿Nos está viendo? Sí se ve la pantalla. Yo no lo veo. A ver, debe ser un error mío entonces. Gracias, docente. Perdón. A ver, entonces, estos cálculos ya ustedes lo han identificado, saben cómo se origina, cómo es el método de cálculo, y podemos ver nosotros ahí que tenemos, repito, la identificación del PBI, tanto nominal, tanto real, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos el PBI nominal. Ahí tenemos el PBI nominal, tenemos el PBI real, ¿correcto? Y también sabemos cómo sale el deflactor del PBI. Poco para recordar, ¿no? El deflactor del PBI, el deflactor del Producto Bruto Interno, ¿qué era igual? Poco recordando, era igual al PBI nominal, no se olviden de eso, dividido entre el PBI real. Pero para llevarlo a términos porcentuales, lo habíamos multiplicado por 100. Entonces, si ustedes aplican esta formulita para hallar el deflactor del PBI, por ejemplo, del año 2014, van a ver que les va a salir ¿cuánto? 0, ¿no? ¿Correcto? Y así sucesivamente, les va a salir el valor de cada uno de ellos. Docente, disculpe, ¿podría hacernos un ejemplo para refrescar cómo sacaba el PBI nominal, el real? El nominal ya saben que es la multiplicación de la cantidad producida, ¿correcto? Por ejemplo, pescados. ¿Con qué tenía que multiplicar? Con su precio del pescado, pero del mismo año. Cantidad de carne del 2014 con el precio de la carne del 2014. La cantidad de leche con el precio de la leche del 2014. Y la cantidad de panes con el precio de los panes del 2014. Entonces multiplicaba precio, cantidad, precio, cantidad, precio, cantidad, y me salía ¿qué cosa? El PBI nominal, ¿no? Nominal. 5.870. Lo mismo hacía con 2015, la cantidad de pescado con el precio del pescado, pero del 2015. Igualito. Carne con el precio de la carne del 2015. Leche con el precio de la leche del 2015. Pan con el precio del pan del 2015. También multiplicaba, sumaba, me tenía que salir ¿cuánto? 5.755. ¿Correcto? Y así sucesivamente hasta el 2017. Pero habíamos identificado que si nos quedábamos con el PBI nominal, podía distorsionarse el valor total del nivel de producción del conjunto de la economía. ¿Por qué factor? Por el factor precio. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué pasaba si es que en uno de los años, por ejemplo, 2015 y 16, había un
incremento de los precios, es decir, había una inflación en la economía. Obviamente va a aparentar que el PBI ha crecido. Y cuando hablo del PBI, no se olviden que estamos trasladando a valores monetarios la cantidad de bienes y servicios producidos de una determinada economía. Entonces, si yo lo traslado a valores monetarios y ese año hay una inflación, obviamente el PBI se va a incrementar de manera bastante considerable por efecto de la inflación, pero no por el efecto del incremento de la producción de bienes y servicios. Entonces, para quitarle ese efecto precio, ¿qué tenía que identificar yo? Identificar el PBI real. Profesor, ¿y cómo identificamos el PBI? Recuerden ustedes que teníamos un periodo base, ¿correcto? Y habíamos puesto el 2014 como año base. Ahí está. ¿Qué íbamos a tomar del año base? Los precios de Los ese año. precios. Los precios de ese año, no costos, los precios de ese año. Los precios de los productos de ese año. Entonces yo iba a multiplicar las cantidades por el precio del año base, ¿correcto? Las cantidades del 2014 por el precio del año base, las cantidades de pan por el precio del año base, y luego, ¿qué tenía que hacer el 2015? Multiplicar cantidad de pescado por el precio del año 2015. No, No, del del año 2014. Del 14. Correcto, tenía que tomar normal la cantidad producida el 2015. ¿Cuánto es? 760. Pero esto, multiplicarle con el precio del año base. 2014. No se olviden de eso. Entonces, cada uno de ellos se iba a multiplicar por el precio del año base. Igualito el 2016 con el precio del año base. Estamos recordando. Igualito 2017 con el precio del año base. ¿Correcto? ¿Y qué hallaba una vez hechos esos cálculos? El PBI real. ¿Y qué observábamos? Para calcular el Que PBI real se agarra el precio del año. entonces, ¿qué habíamos identificado? Que el PBI real le quita el efecto precio en el cálculo de cada uno de los periodos. Por ejemplo, si el 2016 había una elevada inflación, le quitaba el efecto de desinflación, ¿producto de qué? De que esa producción del 2016 lo iba a multiplicar con el precio del año base. ¿Y qué habíamos dicho, chicos, chicas, con respecto al precio del año base? De que el año base era un año modelo, ¿no? No era cualquier año. ¿Se dan cuenta? Era un año modelo. Por lo tanto, ese año modelo me representaba un año donde los indicadores macroeconómicos eran estables, eran transparentes, formales, ¿correcto? Y no una representación de los fundamentos macroeconómicos distorsionado, con una inflación elevadísima, una caída del nivel de producción, una situación de crisis no solo interna, externa, nada de eso, sino que era un año modelo. ¿Correcto? Por lo tanto, me quita el efecto precio. Entonces hallaba, repito, tanto el PBI nominal como el PBI real. Entonces el PBI nominal es aquel PBI que se calcula a los precios corrientes de cada uno de los años. El PBI real se calcula en base a un año base, ¿correcto? Para poder identificar el nivel de producción de bienes y servicios, quitándole el efecto precio de cada uno de los periodos calculados. Entonces, ¿cuál es más objetivo para mí? ¿O qué indicador es más objetivo para mí conocer cuando estoy frente al PBI? Obviamente el PBI real, porque le estoy quitando el efecto inflación, ¿no? A cada uno de los periodos. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez quitado el efecto inflación a cada uno de los periodos, y ya me quedo con el PBI real, entonces, ahora puedo identificar qué cosa? El deflactor del PBI de cada uno de los años. Utilizando la formulita que les he puesto aquí en la parte superior derecha, ¿correcto? Hay en el deflactor que tenemos
ahí en la tablita. Les debe salir el mismo valor. Obviamente en el año base les va a salir 100, porque es el año base. Estamos partiendo de 100. El año 2015 dividen el PBI nominal, ¿cuánto? 5.755 entre el PBI real, 6.045, multiplicado por 100, les debe salir ¿cuánto? 95.2. ¿Qué significa eso? Que los precios han disminuido. ¿Correcto? Que los precios han caído en el conjunto de la economía. Y esa caída, ¿cómo se conoce en economía? Deflación. Deflación. Deflación, no se olviden. Entonces, ¿qué cosa es la deflación? La caída del nivel de precio del El conjunto precio. de la economía. Pero el 2016 nuevamente los precios vuelven a incrementarse. Miren, sube de 95.2 a 100. Los precios suben, pero suben al mismo nivel del 2014. Se ¿Se dan cuenta? estabiliza con el precio base. Podríamos decir que los precios vuelven a su nivel del año base, ¿no? Es decir, nuestro poder adquisitivo no ha variado con respecto al 2014, el 2016. Pero sin embargo, el 2017, ¿qué notan? Que sí ha habido un Inflación. incremento del nivel de precio, ha habido una inflación. Profesor, ¿y cómo calculamos esa inflación? No se olviden que también la semana pasada les di la formulita de la inflación. Ahí está. Phi significa inflación y esto era deflactor del PBI, ¿correcto? Deflactor del PBI del periodo, en este caso, por ejemplo, T, ¿correcto? Es decir, el periodo actual que quiero calcular yo, menos el deflactor del periodo anterior, T-1, dividido entre el deflactor del periodo T-1. Para llevarlo a términos porcentuales, por 100. Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, el nivel de inflación del año 2017, ¿en cuánto ha sido la inflación el año 2017 con respecto al año base? ¿Cuál es el año base? El 2014, ¿no? No se olviden, ahí está, base. Es decir, quiero calcular en cuánto se ha incrementado el precio con respecto al año base. Es decir, con respecto al 2014. Entonces, ayúdenme aquí. El deflactor del periodo T, ¿cuánto es? 102.55 menos 100, que es del 2014, dividido entre el deflactor del periodo anterior, que en este caso es del 2014, con la que estoy haciendo el cálculo. ¿Correcto? Todo esto multiplicado por 100. ¿Cuánto me sale? Entonces la tasa de inflación para el 2017, en base al periodo base, o al año base, que es el año 2014, ¿cuánto es? 102 menos 100. Acá se va 100 abajo, 100 arriba. ¿Y cuánto me sale la inflación? 2.55%. ¿Correcto? Ahí está la inflación. Entonces, miren, he hallado la inflación. ¿Cuánto es? 2.55%. Ha subido el nivel de precios en esta economía el año 2017 con respecto al 2014 en 2.55. ¿Correcto? También podrían decirme, calcule usted la inflación del 2017 con respecto al 2016. Va a depender de la pregunta, ¿no? Va a depender de la pregunta. No se olviden de eso. ¿Correcto? Entonces, esto es la forma como he hallado yo la última fila de esta tablita, la tasa de inflación, en cada uno de los periodos. ¿Correcto? En cada uno de los periodos. Ahí está. Ahí lo tienen ustedes en la tablita. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de otro concepto muy importante,
estimados jóvenes, en este caso, que es el tema también del día de hoy, en este caso es la tasa de crecimiento o el crecimiento económico. Miren, ¿qué cosa es el crecimiento económico? No se olviden que el crecimiento económico es un indicador cuantitativo. Es decir, si yo, a ver, el año pasado la economía creció un 2%, el 2025, y este año 2026 vamos a crecer un 4%. ¿Qué los diferencia entre un año con otro? El aspecto cuantitativo. El 2025 se creció 2% y el 2026 se piensa crecer un 4%. O si estamos en diciembre o en enero del próximo año, podríamos tener ese dato ya. Ah, no, hemos crecido un 5%. Y el año pasado, 2025, hemos crecido un 2%. ¿Cuántos puntos más por encima del año pasado? 3 puntos más. ¿Se dan cuenta? Es un aspecto cuantitativo. Por lo tanto, el crecimiento económico, no se olviden, es cuantitativo. ¿Correcto? No se olviden de eso. Profesor, sin embargo, por ahí hemos escuchado desarrollo económico. Desarrollo económico. Jóvenes, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Vuelvo a repetir, el crecimiento económico es cuantitativo y el desarrollo económico sí, ¿qué cosa es? Cualitativo. Profesor, ¿y qué significa cualitativo? Quiere decir que una familia en ese país ya accede, por ejemplo, a una mejor calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, estamos hablando de un acceso a mejor educación, un acceso a una mejor salud, un acceso a mejor infraestructura pública y así por el estilo. Estamos hablando de un aspecto cualitativo, ya no cuantitativo. ¿Se dan cuenta? Pero yo les hago una pregunta. Para que una familia o un país tenga mejor acceso a educación, salud, infraestructura, etcétera, pregunta, ¿se necesita crecer o no? A ver, piensen un poquito. ¿O de frente se puede llegar al desarrollo económico? No, profesor, ¿para qué? No, no se necesita crecer. Se puede llegar cortando ese camino al desarrollo económico. ¿Ustedes creen que puede ser así? ¿Pueda enmarcarse en ese tipo de características una economía? A ver, piensen un No. poquito. No, no se puede, no se puede. No se puede definitivamente. ¿Por qué? Porque No para se yo podría. alcanzar, así es, no se podría, porque para yo alcanzar un nivel de desarrollo, la condición necesaria es que tengo que crecer, ¿correcto? Tengo que crecer cuantitativamente. Entonces, ese crecer cuantitativamente me va a recién permitir a mí alcanzar un desarrollo económico. Vuelvo a repetir, el desarrollo económico ya es más cualitativo, mejor calidad de vida, que implica muchos aspectos, ¿no? Incluso la seguridad ciudadana es un aspecto cualitativo. Para que tú te desenvuelvas en el campo laboral, empresarial, como un ciudadano en tu ciudad, en tu país, necesitas seguridad. Si no hay seguridad, va a ser poco lo que inviertes, va a ser poco lo que disfrutes de tu ciudad, vas a preferir estar enclaustrado en tu domicilio y así por el estilo. Y por lo tanto no hay calidad de vida. Y por ende no podemos hablar de desarrollo económico. Pregunta, así como estamos ahorita en el Perú, ¿podemos hablar de desarrollo? No. A pesar de que hablamos de que hemos crecido económicamente durante los últimos 25 años. Lo que pasa es que no es suficiente
nuestro crecimiento todavía para hablar de desarrollo. Profesor, pero ¿por qué nos dice eso? Vamos a ver de manera objetiva los datos que tenemos como economía en el Perú. Van a identificar ustedes por qué efectivamente si, profesor, hemos crecido en los últimos 20, 25 años, pero no alcanzamos el desarrollo y tiene varias explicaciones, ¿no? Ese aspecto. Entonces, eso es lo que quiero en esta primera parte identificar, lo que es desarrollo con crecimiento. Por ejemplo, cuando yo quiero conocer el crecimiento de un periodo con respecto a otro, por ejemplo, acá tengo el año, si no me equivoco, este es el año 2016, ¿correcto? Y este es el año 2017. ¿Estamos? A ver, yo quiero conocer el crecimiento económico del año 2017 con respecto al 2016. Si me viene una pregunta en el examen. Profesor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, jóvenes? Agarrar los datos de quién, del PBI nominal o real, cuando yo quiero conocer el crecimiento de una economía. A El ver, real. Real. correcto, es el real. Es el real el que tengo que agarrar. Entonces, si me está pidiendo calcular el crecimiento económico del año 2017 con respecto al 2016, también voy a utilizar la siguiente formulita. Miren, voy a utilizar la siguiente formulita. Acá a la izquierda lo voy a escribir. La tasa de crecimiento TC de una economía va a ser igual al PBI, como ya ustedes me dijeron real, va a ser del periodo T, es decir, el periodo que yo quiero calcular, del periodo actual, menos el PBI real del periodo T menos 1, ¿correcto? Del periodo T menos 1, todo esto dividido entre PBI real del periodo T menos 1 para llevarlo a términos porcentuales por 100, ¿correcto? Ahí está, esta es la formulita para hallar la tasa de crecimiento. Pero ¿qué hemos dicho? Utilizando el PBI real. Quiero hallar la tasa de crecimiento del año 2017, es decir, en cuánto creció el año 2017, que lo tengo aquí al lado derecho. A ver, lo tengo acá. Acá tengo el PBI real del año 2017 con respecto al año 2016. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar, ¿no? La tasa de crecimiento el año 2017 con respecto al 2016 es igual, a ver, ayúdenme, PBI real del periodo T, ¿cuánto es? 6.197 menos el PBI real del 2016, ¿cuánto es? 5.992. Correcto. Todo esto dividido entre 5.992, pero para llevarlo a términos porcentuales, por 100. ¿Cuánto me sale esta tasa de crecimiento, jóvenes, de este país? Si asumimos que este es un país, ¿no? Entonces agarro mi calculadora y resto y divido. ¿Cuánto me sale? 3,42%. 42%. Es decir, esta economía ha crecido el año 2017 con respecto al año anterior, que es el 2016, un 3,42%. Es un crecimiento positivo, ¿correcto? Y es más o menos parecido al crecimiento que hemos tenido el año pasado en el Perú, ¿no? Si ustedes revisan los datos.
El Perú más o menos ha crecido un 3,5% el año pasado y más o menos este ejemplito nos da ese tipo de Docente, crecimiento. disculpe, ¿de dónde Sí, sale 3,42? Si es 6.197 menos 5.992, de sale ahí sale un doscientos resultado, cinco, ya eso doscientos divídelo cinco entre 5.000. entre 992 a 3,42. Está bien. Ah, ya. Ya, docente, gracias. Ujú. Eso es Disculpe. la tasa de crecimiento. Entonces ya saben hallar ustedes la tasa de crecimiento. También tienen la formulita ahí, ¿correcto? Entonces tienen para hallar la tasa de inflación, tienen para hallar el deflactor del PBI y tienen para hallar la tasa de crecimiento de una economía. Entonces, esta tasita de crecimiento, miren, cuando es positiva en el tiempo, imagínense que en 10, 20, 30, 40 años, 50, 90, 100 años tenemos una tasa de crecimiento de 3,42%, o mantenemos ese 3,42, aproximadamente de acá a 50, 60 años vamos a tener una mejor calidad de vida. Profesor, ¿y por qué es eso? Porque si ustedes ven la información y la tasa de crecimiento de Estados Unidos en los últimos eh, 200 años, no mucho de repente los últimos 100 años, sobre todo desde 1900, para que tengan más precisión, van a ver que la tasa de crecimiento de Estados Unidos en este periodo ha sido de aproximadamente, ¿cuánto creen ustedes? ¿8%, 10%, 10, 12% como tiene China? ¿Cuánto creen ustedes en estos últimos 100 años? A ver, una idea, ¿cuánto creen? Menor, docente. Aproximadamente. ¿Y por qué Estados Unidos ahorita es un país con ingresos Potencial. per cápita elevadísimos? Profesor, entonces creció un 10, 12%, para tener ese nivel. ¿Qué dicen ustedes? No, ha necesitado crecer 1,9%, para que tengan ustedes una idea. 1,9% en los últimos 100 años, para que tengan ustedes una idea. 1,9%, ni siquiera llegan al 2, miren, en promedio, en promedio. Entonces, miren, lo que los países como el Perú deben buscar es crecer positivamente. Obviamente, para alcanzar niveles de crecimiento y por ende desarrollo elevadísimos como Estados Unidos, los especialistas actualmente esperan crecer no menos del 5%. Ya ustedes lo han escuchado, ¿no? Ese es el objetivo. Eso es el objetivo de los macroeconomistas. Profesor, pero ¿por qué si Estados Unidos con 1,9 ha crecido? Claro, ha crecido, pero ha crecido en los últimos 100 años en ese promedio. Y si ustedes revisan la vida económica del Perú, van a ver que el Perú no ha crecido en todos los periodos de manera positiva. Ha tenido crecimientos constantes, negativos, por ahí se recuperaba. Recuerden ustedes que la década de los 80 es una década perdida. Casi nada nos hemos incrementado económicamente. ¿Correcto? Entonces, eso es la explicación. ¿Estamos? Ahora, una vez que ya identificamos lo que es cómo se halla el crecimiento del Producto Bruto Interno, ahora veamos, jóvenes, señoritas, las tres formas de cálculo del PBI. Miren, el PBI tiene una metodología de cálculo por parte de los que manejan la macroeconomía a través de la siguiente tablita. Ahí está, para calcular el PBI. ¿Estamos? Miren, ¿qué podemos observar acá?
podemos observar un determinado país, vamos a llamarlo un país, ¿correcto? Es un país, a ver, un poquito ahí. Es un país de Perulandia. Vamos a asumir que este país produce 3 bienes. ¿Qué bienes son? ¿Ya identificaron? Minería Es una empresa, Chinalco es una empresa minera Chinalco, es una empresa de aceros Arequipa y y es Ford una Company. empresa fabricante de carros o autos, Ford Company. ¿Correcto? 3 empresas. Vamos a asumir que son solo 3 empresas que operan en esta economía. ¿Correcto? Una extrae minerales, la otra requiere o compra cero o fabrica cero y la última fabrica automóviles. ¿Correcto? Cada uno de los países, o los países, estamos hablando de empresas, cada una de estas empresas, miren, tiene eh, que pagar qué cosa, salarios, ¿qué más? Paga intereses, paga alquileres y reparte qué cosa, utilidades o beneficios. Entonces, todas las empresas, pero como estamos hablando aquí nada más de 3 empresas, estas 3 empresas, repito, pagan salarios, pagan intereses, pagan alquileres y distribuyen beneficios. ¿Correcto? Pregunta, si esta minera, por ejemplo, eh, paga salario de 100, intereses de 20, paga alquileres de 40 y reparte beneficios por el orden de, por decir, 800. Si yo sumo todos esos montos que ha sido manejado contablemente por esta empresa, la primera empresa Chinalco, ¿a cuánto llegaría? 800, 900, 960, ¿no? ¿Qué sería eso? Sí, sí, profesor. Sería el total Gastos de toda la empresa. de esta empresa, ¿no? Estamos hablando de esta empresa nada más de Chinalco, ¿eh? No se olviden. ¿Correcto? Sería 960. ¿Estamos? Entonces, esta empresa Chinalco, ¿a cómo va a vender su mineral a la empresa de aceros? ¿A cómo vendería? Profesor, ese dato no tengo. Ahí lo tenemos. ¿A cómo tendría que venderlo? 960. Claro. ¿Por qué? Porque dentro de esos 960 incluso ya está, ¿qué cosa? Su beneficio. Su ¿Cuánto ganancia, es? Así es. 800. Entonces, tiene que venderlo a 960 el mineral. ¿Correcto? ¿Y quién necesita ese mineral? Aceros Arequipa. Es decir, para Aceros Arequipa este mineral, ¿qué cosa va a hacer? No se olviden de esto. ¿Qué cosa es? Bienes intermedios. Correcto. Entonces aquí va a ir ¿qué cosa? 960. ¿Estamos? Pero también la empresa Aceros Arequipa también paga salarios. Por decir, 1000, intereses 80, alquileres 100 y beneficios, por decir, 5000. ¿Cuánto es su gasto como empresa? 6180. No, 6180. 6180 más 960. No, no, esa todavía no lo metas los bienes intermedios, todavía no lo Ah, metas. ya, todavía. Ya, 6180, docente. como empresa nada más. ¿Cuánto es? 6180. 6180. Eso es lo que gasta como empresa, ¿correcto? Sus gastos internos, podríamos decir. Pero esos 6180 necesita
o a este 6180, es la que va a vender, correcto, Aceros Arequipa a la compañía Ford. Correcto, va a vender a la compañía Ford. Entonces, ¿cuánto tiene que cobrar por el acero que le vende Aceros Arequipas a la compañía Ford de automóviles por su acero que éste le va a vender a Ford? Sería ahí sí, 7.140. ahí sí sería lo que dijo su compañera hace un momento, la suma 6.180, correcto, más 960, que es el el costo de los valor que le bienes. cuesta. Así es. ¿Cuánto sería ahí? 7.140, docente. 7.140, 40. ¿correcto? Ahí está, 7.140. ¿Estamos? Correcto. Ahora, Aceros Arequipa también tiene un conjunto de gastos aquí, ¿correcto? Un conjunto de gastos. Y eso quiero verlo con ustedes, pero en una tablita Excel. He querido darles primeramente las pautas, porque al final vamos a ver cómo se calcula, en este caso, el PDI por los tres métodos. Entonces voy a mostrarles, miren, voy a mostrarles una tablita Excel para hacerlo con los cálculos correspondientes. Ahí está la tablita. Ahí está. Ok. Entonces miren, chicos, aquí ya les expliqué que esta empresa tiene salarios. ¿Correcto? Vamos a asumir que salario paga 2.000, intereses paga 1.000, alquileres paga 200 y reparte los beneficios por el orden de 1.000. ¿Correcto? Y hemos dicho que la suma de todo esto le va a generar a la empresa, ¿qué cosa? El gasto total de esta empresa. ¿Cuánto es? 4.200. Pregunta, ¿esta primera empresa utiliza bienes intermedios? Esa es la pregunta. No, porque lo está sacando de los minerales. Así es. No utiliza, no requiere ningún bien intermedio para extraer los minerales. ¿Correcto? Por lo tanto es cero. No tiene bienes intermedios. Sin embargo, este mineral sí lo va a utilizar ¿quién? Aceros Arequipa. Entonces, Aceros Arequipa, ¿qué cosa tiene? Tiene Bienes gastos. intermedios más los Tiene gastos. gastos. Ahí están los gastos. Pero también utiliza ¿qué cosa? El mineral. Pero ¿cuánto le cuesta el mineral? Ya hemos dicho, ¿cuánto? Acá está. 4.200, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque este monto es la que le va a pagar Aceros Arequipa a la minera Chinalco, ¿correcto? Porque la minera Chinalco va a vender su mineral a Aceros Arequipa, ¿correcto? Por el monto de 4.200, que ya está incluido, ¿qué cosa? Su beneficio. Ya está incluido su beneficio. Entonces, estos 4.200 de mineral, ¿qué cosa va a hacer para Aceros Arequipa? Su Su bien, aumento de costo. El su bien bien intermedio. intermedio, no se olviden de eso. Entonces, a partir de la empresa Aceros Arequipa, hacia adelante, todas las empresas van a utilizar bienes intermedios hasta el producto final. Miren, entonces, aquí, 4.800. ahí está, los 4.800, ¿correcto? Ahí está los 4.800. Sin embargo, la empresa Ford, que fabrica automóviles, también tiene
salarios, intereses, alquileres y repartición de beneficios. También esos gastos totales son ¿de cuánto? De 12.500. 12.500. ¿Se dan cuenta? Son de 12.500. Más los 4.800. Perdón, más los Más, 8.000, 9.000. ya, más los 9.000. ¿Y cuánto sería eso? Serían 21.500. Correcto. Entonces, ahí está. Sería en este caso 21.500. ¿Estamos? Entonces, esos 21.500, 4.200, 0, son los valores, o ese 9.000, 4.200 y 0, este de acá que estoy remarcando, es el valor de los bienes intermedios, ¿correcto? Es el valor de los bienes intermedios. ¿Estamos? Entonces, la pregunta es, este país de Perulandia, si yo quiero hallar el PBI por los 3 métodos, ¿cuánto es su PBI? A ver, ¿cuánto es el PBI? Ujú. Ahí tienen datos, ahí están los datos. Es más, váyanse a la definición de PBI. El PBI, ¿cómo se define? Es el valor de la cantidad de bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional durante un determinado periodo de tiempo. La producción de bienes y servicios finales producidos dentro del territorio nacional durante un determinado periodo de tiempo. ¿Eso sería qué cosa? La definición de PBI. A ver, piensen un poquito, ¿cuánto sería el PBI? Agarren su calculadora, su lapicero, a ver. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Hay 3 métodos para hallar el valor del PBI. Uno es el método del, lo voy a escribir acá, valor añadido, el primer método. El segundo es el método de la renta, segundo método. Y el tercer método es por el método del gasto. Miren, ¿qué significa esto? Que por los 3 métodos me tiene que salir el mismo valor. A ver, ¿cuánto le sale? ¿A alguien le salió? A ver, cuando hablo por el método de la renta, a ellos les digo, una familia, ¿qué recibe? ¿Salarios o no? ¿Qué dicen ustedes? Salarios. Ya. Una persona Paga intereses. que presta su dinero, es decir, tiene un ahorro, le presta su dinero a un empresario. ¿Va a cobrar esta familia qué cosa? Intereses. Intereses, ¿correcto?
Si ustedes tienen un local en el centro de la ciudad, ¿van a cobrar qué cosa? Alquileres. Alquileres. Si ustedes son dueños de una empresa, ¿van a cobrar qué cosa? Beneficios. Todo eso, ¿qué cosa es? Es esto, chicos, que estoy remarcando acá, con amarillo. ¿Qué cosa es? Renta. Correcto. Entonces, si yo sumo todos los salarios del conjunto de la economía, todo lo que se paga en el conjunto de la economía, que está representada por estas tres empresas, agarren su calculadora, ¿cuánto sale? 10.570. 15.000, perdón. 15.700. 700. Estamos en salarios primero. Ahora me voy a intereses. Sumen todos los intereses que pagan las familias de ese 2.600. conjunto de la economía. 2.600. Alquileres, 1.000. 1.000. Beneficios que reciben todas las 2.200. familias del conjunto de la economía. 2.200. ¿Correcto? Todo esto sumado, ¿cuánto me da? $21.500 o no. Sí. Entonces voy a hacerle acá. Voy a sumar esto, Más. más esto, más esto y más esto. Enter. Ahí está. Miren, la renta, 21.500. Profesor, entonces el PBI 21.500. A ver, vamos a ver si es cierto. Ahora nos vamos al valor añadido. El método del valor añadido. ¿Qué cosa es el valor añadido? Miren, acá abajo está. Lean. Acá abajo. Lo voy a remarcar con color. A ver. No sé si eso. A ver, este verde. Ahí está, ese verde. ¿Qué me dice? El valor añadido no es otra cosa lo que cada una de las empresas le suma a la economía. Por ejemplo, a Chinalco le está sumando algo a la economía. Aceros Arequipa le está sumando a la economía de manera individual. La empresa Ford le está sumando a la economía de manera individual, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es esa suma que le da la empresa Chinalco? ¿Cuál es ese valor que le da? No es otra cosa que el valor de sus ventas, ¿correcto? El valor de sus ventas menos El costo el costo de de sus bienes bienes intermedios. intermedios. Entonces, ¿cuál es el valor de su venta de la primera empresa Chinalco? 4.200. Correcto, menos, ¿tiene bienes intermedios? No, Por lo tanto, ¿cuánto es su valor añadido que le da esta empresa a la 4.200. economía? Ahí está, 4.200. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es el valor añadido que le da la empresa Arequipa o Aceros Arequipa a la economía? ¿Cuál es ese valor? Igualito, el 4.800. valor de ventas, ¿correcto? El valor de ventas menos el Los costo bienes. de los bienes intermedios. ¿Cuánto es su costo de bienes intermedios? 4.200. ¿Correcto? 4.200. Es decir, ¿cuánto debería ser 4.800? Es el valor que le añade esa empresa a la economía de manera individual. Algunos dirán, profesor, ¿y por qué no le ha sumado el costo de los minerales? ¿Debería hacer eso? Piensen un poquito. No, profesor, no se resta. Tampoco. No, no se resta porque el docente no lo había sumado en general. Esto no se suma porque si yo le sumo esto, 4.200 No es a ganancia, sino 4.800, inversión. ¿estaría duplicando la contabilidad o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Claro. Y no se debe duplicar la contabilidad. Por eso es que acá no dice bien claro, ¿no? Valor añadido. ¿Cuánto le añade cada una de las empresas de manera individual? Aceros Arequipas, de manera individual, solo le está añadiendo ¿cuánto a la economía? 4.800. 4.800. Tal como lo hizo la empresa Chinalco. Ahora, la compañía Ford, ¿cuánto de valor añadido le da? 12.500. 12.500. ¿Se dan cuenta? Ahora, El valor ¿cuánto es el añadido, valor añadido? 21.500.
A ver, vamos a sumar 4.200 más 4.800 más 12.500. Enter. Miren, me sale Para el sacar mismo el valor, valor. Me sale el para mismo sacar el valor. valor añadido, se suma solamente los gastos totales de la empresa, lo que está aportando al valor añadido, que es el mismo monto. Así es. Entonces ahí está el valor añadido. Ya, profesor, me sale por el valor añadido 21.500, por la renta 21.500 y por el método del gasto, ¿cómo es? A ver, ¿cómo lo llamamos? Se suman los 4 montos también. ¿Qué dicen? ¿Cuál de los montos sumo? Está en lo rosado. ¿Esta de acá? Sí, Sí, No, este es el valor añadido. Ese es el valor añadido. No sé por qué me dice tengo que sumar el rosado. Ya acabamos de hallar. Este es el valor añadido, que lo he bajado al amarillo para que se entienda que cada uno de esos valores de gastos totales por cada una de las empresas individuales es el valor añadido. Esta no es, por el lado del gasto. Claro, acá como dice gasto, ustedes por ahí quieren identificarlo, ¿no? Pero este es gasto total de las empresas. Lo que acá nada más me dice es gasto, es decir, gasto de una familia. Puede ser gasto de un empresario o puede ser gasto del Estado. Es decir, aquí están todos los gastos, no necesariamente solo de la empresa, sino gasto de las familias, del Estado y de las empresas. Yo les hago una pregunta. ¿Qué me dice la definición del PBI? El valor de la producción de la cantidad de bienes y servicios finales producidos dentro de una economía. ¿Correcto? ¿Cuál es el producto final en este ejemplito? ¿El mineral, el acero o el automóvil? ¿Cuál es la que sale al mercado ya para su venta final? el automóvil. automóvil. Correcto, Móvil. el Ah, automóvil. ya. Se va a sumar el automóvil, el costo del automóvil docente, más el bien ¿Ya? intermedio ¿Ya cuál es el costo del automóvil? de 12.500 más 9.000, que es el bien intermedio, para no Ya aquí duplicar la está información en la contabilidad, el costo que me implica a mí producir ese automóvil, ¿correcto? más el bien Más, intermedio, más el bien intermedio de cuánto es? 9.000. 9.000 que está acá, ¿correcto? Ujú, Enter. ¿Y cuánto me da? 500. 21.500. Porque, pregunta, ¿ese es el costo que debe tener mi automóvil o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Uno sí, dice, no, docente. profesor, debe ser más, debe ser menos. No, eso tiene que ser. Porque en ese 21.500 ya están mis utilidades como empresa. Miren, ya están mis gastos que realizo como empresa, ¿correcto? Y está el valor del bien intermedio que me cuesta comprar, en este caso, el acero para la fabricación de mi automóvil. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, por los tres métodos, ¿qué cosa he hallado? El valor del PBI. ¿Todo esto qué cosa es? El PBI. valor del PBI. No se olviden de eso. Entonces, miren, siempre les tiene que salir el cálculo del PBI por los tres métodos el mismo valor. ¿Correcto? El mismo valor. Profesor, ya, el PBI es 21.500 para esta economía. Pregunta, si es que esta economía tiene una población total vamos a suponer, mm, de
1000 personas, no, un poquito más vamos a ponerle, población total de 10.000, ¿correcto? 10.000 habitantes. Ahí está. Ahí en la parte inferior, 10.000 habitantes. Profesor, ¿cómo yo hallo el PBI per cápita? No se olviden que el PBI per cápita, PBI per cápita, ¿a qué es igual? El PBI per cápita es igual, De ahí entra la población. así es igual al PBI real o nominal. Ya eso deben saber. Real. Correcto. Ya a partir de ahora vamos a hablar siempre de real entre la población total. Pregunta, ¿tengo el PBI de esta economía? Sí. ¿Tengo la población? Sí. Por lo tanto, ¿cuánto es el PBI per cápita acá? Ahora en su calculadora. Ya como resultado. Sería el PBI, ¿cuánto es? 21.500 2.15. entre 10.000. 2.15, docente. Listo. 2.15, ¿no? Ah, correcto. Ya está. ¿Qué significa ese 2.15? A ver, piensa en esta economía pequeñita nada más, chiquitita. Con 3 empresas, ya tenemos el PBI, tenemos una población de 10.000 habitantes y ha salido que el PBI per cápita por habitantes es 2.15. ¿Ese 2.15 qué cosa es? Papas, camotes. ¿2.15 qué? Pero si saben la definición del PBI, es el valor monetario de la cantidad de bienes y servicios producidos en una economía durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, ¿el 2.15 qué cosa es? Si hablamos del Perú, El ¿son PBI soles o no? ¿Son soles o no son soles, jóvenes? soles. Son soles. Este 21.500 son 21.500, ¿qué cosa? Soles. Soles. Esto es 10.000 habitantes, ¿correcto? Entonces, este PBI per cápita de 2.15 soles, ¿correcto? ¿Qué significa? A ver, piensen un poquito, ¿qué significa? Si ya sabemos que el PBI por el lado del valor añadido, por el lado de la renta y por el lado del gasto es lo mismo. ¿Qué significa, chicos, chicas? La riqueza por persona, por habitante. Correcto, buena, pero algo le falta ahí. Sí, de una u otra manera es la riqueza por persona. Pero El PBI esa real, docente. El PBI real por habitante. también podría ser, pero hay Profesor, algo más. Miren, acá hay para, renta, miren ese para detalle, sí. completar la idea sería la riqueza por persona, pero dando el escenario en que toda la producción se reparte en partes iguales, ¿no? Igualmente a todos. Ya, correcto. Henry, por ejemplo, tú para que recibas esta renta de 21.000 o de 2.15, porque ya lo hemos repartido por habitante, ¿correcto? ¿Estamos o no? Este 2.15 por habitante, Henry, para que recibas este 2.15, ¿qué has tenido que hacer? Como renta, como renta. ¿Pagar impuestos? Acá está, miren, acá está la explicación. He tenido que laborar, ¿o no? Ahí está. Recibir un salario y pagar impuestos. De repente cobrar un interés por un ahorro que tenía. De repente tengo un activo, un local en mi ciudad, lo alquilo,
¿correcto? O de repente soy socio de una empresa y recibo beneficios. Entonces, si Henry recibe 2.15 de manera ya equitativa entre toda la población, es porque para Henry, ¿qué significa este 2.15? Significa esto, jóvenes. ¿O no? ¿Significa eso o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, piensen un Sí, poquito. Es productividad, jóvenes, chicos. Es decir, una persona en un determinado país, su per cápita no va a ser otra cosa que su productividad, ¿correcto? Es decir, un habitante en un país va a tener una rentabilidad o un determinado nivel de riqueza, tal como lo dijo su compañero, va a estar en función a qué? A su nivel de productividad. Ahora entienden por qué hay países pobres, porque son menos productivos. ¿Y por qué hay países más ricos? Porque son qué cosa? Más productivos. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasa entre un peruano y un chileno? ¿Quién es más productivo? De repente algunos ya lo saben. ¿Quién es más productivo, jóvenes? ¿Un peruano o un chileno? Los que queremos al Perú y queremos y nos identificamos como peruanos, vamos a decir que los peruanos somos más productivos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es más productivo? El peruano. Chile está duplicando. Por ahí escuché el peruano es buenazo, eso. Pero una cosa es desear, otra cosa es serlo, ¿eh? Veamos. Mira, aquí hay un dato Chile duplica el promedio de ingresos por habitante docente. y hemos dicho qué cosa es eso. Produ- Población. Productividad. productividad, es decir, un trabajador chileno es más productivo que un peruano, así es simple. Profesor, ¿y por qué? ¿Usted nos odia? ¿Qué cosa? Ahí está, miren. ¿Dónde está Chile? Acá arriba, la primera, la segunda fila, ahí está Chile. ¿Cuánto es su per cápita o su productividad? ¿Cuánto es? $15,000. 15.000. Dólares, ¿eh? Información del año 2024. A ver, nos vamos a Perú. Busquemos Perú. ¿Cuánto es? 7.000. 7,000. Miren, chicos y chicas. Ahí está la explicación. Ahora entienden ustedes por qué Chile es un país más desarrollado que el Perú en casi todos los sectores. Por ejemplo, Chile tiene como 30 a 35 aviones F-16 y nosotros con 12 creo han comprado el último, ¿no? Estamos dando un grito al cielo. Chile eh, en aeroportación tiene un buen nivel de transacciones comerciales frente al Perú. Chile tiene un mejor sistema de salud, Chile tiene un mejor sistema de educación, Chile tiene un mejor sistema de seguridad, etcétera, etcétera. Ahí está la explicación. ¿Se dan cuenta? Profesor, pero ahí estamos viendo Estados Unidos. Ah, no, Estados Unidos es otra cosa. Miren, ¿cuánto tiene? Por habitante. Por habitante. $80,000. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador americano es más productivo por encima de un chileno y por encima incluso de un peruano. Pero incluso hay países más pobres, ¿no? Como Mozambique, miren. ¿Cuánto es su per cápita? 5.000. 575. No, 575.1. Ahí no Ah, no, salió soy el punto. 575.1. Miren, hay países que tienen este nivel de per cápita.
Pero ahora ya vamos entendiendo, ¿no? ¿Qué es el PBI per cápita? No es otra cosa, repito, que el nivel de productividad o nivel de riqueza que tiene un habitante con respecto al resto del mundo. Profesor, ¿Correcto? Sí, ahí pero, o sea, es determinante la cantidad de población, porque si vemos la población de Chile frente a Perú, eso influye bastante en el resultado. Am, ya, sí, eso es cierto, correcto. Es más, el PBI de manera global de Chile es menor que el PBI de manera global que el Perú. ¿Me dejo entender? Pero su compañero tiene razón. Cuando distribuyen la torta de esa producción que tiene Chile, si bien es cierto que es menor que la del Perú, sin embargo, su renta por habitante, ¿qué cosa es? Es mayor. Mayor. Es decir, la torta es más grande para cada uno de los chilenos. En cambio, en el Perú somos más Más. habitantes, pero la torta será un poquito más grande, pero hay que repartir en mayor cantidad de habitantes. Por lo tanto, nuestro nivel de riqueza y de renta, ¿también qué cosa pasa? Disminuye. Disminuye. ¿Se Desinflación. dan cuenta? Es igualito. Por ejemplo, China actualmente ya es una de las mayores economías en el mundo. Es decir, su torta es más grande que la de Estados Unidos. Pero al momento de repartir, le toca una migaja a cada uno de los chilenos. Al chileno y a cada uno de los chinos. Pues vas a tener que esperar, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto, el nivel de renta de los chinos es bajísimo, comparado con la renta que tiene un americano. ¿Correcto? Entonces, eso es está muy buena la tingencia de su compañero, que hay por eso es que la población es muy, muy relevante e importante, ¿no? Vamos a ver un gráfico Pero, aquí. Sí, profesor, pero también tenemos que ver que por ejemplo, nuestros laburantes en el Perú somos más de la mitad, creo que somos informales. Y en Chile me ya, imagino que son más formales respecto al empleo. Yo creo que eso mucho tiene que ver. tú lo has dicho, Lisandro, y hace un momento empecé con el tema de crecimiento y desarrollo. Ahí está la explicación. Chile es una economía mucho más desarrollada que el Perú, y la informalidad es un indicador de eso. Chile, ¿por qué crees que tiene ese nivel de desarrollo? Porque es más formal. Sí. ¿Te das cuenta? Ahí está la explicación. Es decir, mire, solito nos estamos respondiendo. Profesor, la informalidad en el Perú, ya de cajón somos un país menos desarrollado, comparado con Chile, que si bien es cierto que tendrá informalidad, pero los niveles son bajísimos, ¿no? Comparado con el Perú. ¿Se dan cuenta? Miren, varios aspectos cualitativos que hacen que como país seamos todavía un país comparativamente mucho menos desarrollado que la economía chilena, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos jóvenes, un gráfico, ¿no? Acá el 2020, acá tenemos el 2020 y estoy aquí en la parte derecha. Miren, este grafiquito me muestra que ya incluso estamos por encima relativamente de Colombia, pero todavía por debajo de muchos países importantes, ¿no? Como Chile, Argentina, México, Brasil. Estamos cerca a Brasil. México todavía está por encima de Brasil, Argentina está por encima de México y Chile, miren, nuevamente, este es el 2020, ¿ah? Ahí está bajito el año, 2020. La que les he mostrado hace un ratito era información del 2024. Entonces este grafiquito nada más nos está arrojando esa información al 2020, pero casi estamos por ahí, ¿no? Si se dan cuenta. Los últimos años hemos crecido relativamente, pero todavía seguimos siendo un país rezagado y nos falta todavía mayor crecimiento para alcanzar niveles de riqueza individual y productividad como quisiéramos nosotros lograr en el mediano largo plazo, ¿no? Por lo menos alcanzar a Chile, ¿no? Que es uno
de los objetivos a cortísimo plazo, ¿no? ¿Y tenemos todas las condiciones para hacerlo? Sí. Pero por eso, pero para crecer y desarrollarnos, ¿qué necesitamos? Ahí ya viene el tema del crecimiento. ¿Qué necesitamos, jóvenes? Capital humano, es decir, educación, capital por trabajador, es decir, por decir una computadora por trabajador, o un tractor Tecnología. por agricultor, o un buena infraestructura para un transportista, para un chofer. A eso se refiere cuando hablamos de capital por trabajador, ¿no? Y la tecnología, como dice el compañero. Estos tres elementos jóvenes son las que van a hacer de que los países crezcan y se desarrollen en el tiempo. ¿Correcto? Es decir, son las condiciones. Profesor, ¿y dónde quedan los recursos naturales? Los recursos naturales es una condición eh, que influye pero no determina. Por eso es que es bastante risible cuando alguien dice, ¿no? Somos un país rico. Eso es mentira, no somos un país rico. Porque los recursos naturales no es sinónimo de riqueza. Ese es Los el recursos caso de naturales, Japón, docente. el caso de Japón, no tiene recursos. Lo único que tiene son agua y japoneses. Y si partimos de esa premisa, entonces vamos a decir, ah, Japón es pobre. Y esa es una aberración, ¿no? Si comparamos con Perú. El Perú tiene sus recursos naturales, bienvenido. El tema es de que tiene que saber aprovecharlo con buen capital humano, buen capital por trabajador y generar tecnología. ¿Correcto? ¿Cuál es el recurso más importante de los países, estimados estudiantes? Capital humano. Ya que su compañero tocó Japón. ¿Cuál es el recurso más importante? Por ende, Producción, el capital humano. así es simple, es el capital humano, así que quítense de la cabeza eso de que tenemos minerales, pescado, oro, diamante, no sé, y somos ricos. Eso es mentira, jóvenes. Eso es mentira. El mejor recurso y único que tenemos y tenemos que explotarlo o fortalecerlo es el capital humano. Por ende, capital por trabajador y generar tecnología. Bien, chicos, ahí nos quedamos. No nos olvidemos que ya el producto académico número 1, incluso les he mostrado yo un ejemplito, acá les voy a mostrar un momentito, el producto académico para que ustedes tengan idea